tardes. Vamos a iniciar la última clase de este periodo con administración de empresas turísticas. Ya dimos en las primeras clases qué era el concepto de administración, el conocimiento de la empresa turística, el proceso que se administra y se gestiona en las empresas turísticas, el objetivo que se tenía durante el desarrollo de la asignatura, las actividades, todo desde el primer momento estaba en la plataforma y se había otorgado las diferentes eh, eh, interacciones que iban a tener por este medio. En el módulo uno, la primera actividad que se solicitó, aparte de las clases que se está dando, era realizar un trabajo con su portada, introducción, conclusión y referencia bibliográfica y electrónica sobre el profesional del administrador de empresas turísticas, especificando dentro de ese trabajo los conceptos referidos al tema, conceptos de administración, conceptos de turismo, características y perfiles del administrador de empresas turísticas, la finalidad de la carrera, cuál era el objetivo de la carrera, qué era lo que ustedes esperaban y qué era lo que está escrito sobre la carrera, los ámbitos laborales en donde se iban a desempeñar o donde se puede desempeñar un administrador de empresas turísticas, la importancia del ámbito legal a desempeñar y la responsabilidad, entre otros. Todo eso iba en el primer trabajo. Y como se habló en este primer concepto que se otorgó en la primera clase, cuál era el sentido del estudio de lo que eran las empresas turísticas. Y como lo dije, dando un resumen, tenemos una sociedad actual bastante dinámica y no hablo solamente de San Cristóbal o del Táchira, estamos hablando es a nivel mundial sobre el desarrollo del turismo y que ese desarrollo turístico va en el emprendimiento que tienen las empresas turísticas. Pero ¿cuál es ese emprendimiento que tienen las empresas turísticas hoy en día? Primero, la investigación turística que se realiza sobre los objetivos, qué es lo que se quiere, cuál es el ámbito y el perfumamiento del cliente turístico que necesita atraer y cuál es el fin del turismo en toda esa área. Eh, Entre eso estaba la administración de las empresas turísticas y la organización de las mismas. Como yo le dije, la sociedad actual tiene diversos tipos de actividades que se realizan y desempeñan a nivel de todos los ámbitos a nivel mundial. Y entre ese ámbito es de todas esas actividades económicas y con un fin se desarrolla el turismo. Y dentro de ese ámbito turístico está la administración de la misma, que la administración de la empresa turística no se desarrolla solamente hacia el ámbito hotelero. Este, Se desarrolla hacia los diferentes ámbitos en cuestiones de turismo. Están las operadoras turísticas, están eh, las guiaturas turísticas, no solamente en el ámbito turístico se puede desarrollar el profesional de la administración de empresas, también se desarrollan en el ámbito a nivel de clínicas. Yo he visto muchos profesionales licenciados en turismo trabajando como administradores de clínicas porque es similar el trabajo que se hace en cuanto a la referencia de hotelería, más le vuelvo a repetir,
no solamente la administración de la empresa turística va referente a la hotelería, están los operadores turísticos, están los desarrolladores a nivel de guiaturas turísticas, está también las posadas, los diferentes tipos de alojamiento, los moteles, los hoteles, porque cada uno de esas actividades, aunque son similares, más tienen diferentes ámbitos y diferentes tipos de administración. Lamentándolo mucho, bueno, el concepto de aquí en Venezuela de lo que es un motel, que a nivel de lo que es el concepto en el nacimiento del mismo en los Estados Unidos y en Estados Unidos mismo, pues tienen otro concepto y otro fin de la actividad, pero valga la acotación y el ejemplo, la actividad de un motel en una gran ciudad, aquí en Venezuela, que tiene otro término, no voy a ahondar en esto, no es lo mismo que un hotel, ¿sí? Hay diferentes conceptos, el administrador maneja diferentes áreas y en un motel pues es reducida las limitantes, pero es mayor la actividad. Entonces, todo eso lo vemos reflejado, igual que las operadoras turísticas, igual que las agencias de viajes, ¿sí? Todo eso es enmarcado dentro de lo que es esa organización y el concepto de organización que se tiene en el desarrollo de la administración turística. En el módulo 2 tenemos presente la actividad que era un ensayo sobre el administrador de empresas turísticas, enfocando el mismo sobre los conceptos de administración, turismo, clientes, gerencia, tareas típicas del administrador de empresas turísticas, especialización, área laboral, como ámbito o rama donde puedan desarrollarse. Y a la vez coloqué lo que era un concepto de ensayo. Este ensayo este, viene referido a eh, al trabajo anterior de la primera actividad. Si organizó y desarrolló el trabajo anterior de la primera actividad, podemos darnos cuenta y fijarnos de que tiene muy similar plenitud con el desarrollo del trabajo de la segunda actividad, nada más era con sus propias palabras que era el administrador de empresas turísticas, manejando los conceptos anteriores y aplicando los conceptos en el mismo. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues un administrador de empresas turística, uno de los perfiles fuertes que debe tener es la sociabilidad, es la organización, es manejar todos los ámbitos de administración que corresponden y dando cualidades a ciertas situaciones que se pueden desarrollar en el mismo. Esa era la segunda actividad, valía un 25% y ahí estaba prácticamente que ustedes se hubiesen inspirado en manejar los conceptos, los diferentes conceptos y el desarrollo de la actividad de lo que son un administrador de las empresas turísticas. Ahí va reflejado el trabajo de equipo, va reflejado el conjunto de personas que trabajan juntas de manera estructurada, va la organización, va la misión, la visión, todo lo que pueda desarrollar el mismo empleado en esa área. Como la segunda actividad, tenemos realizar un cuadro sinóptico de los conceptos y ámbitos de la administración de empresas turísticas, administración, turismo y gerencia, realizarlo en lámina PowerPoint en un máximo de 6 láminas, debe identificarse con nombre y cédula de identidad. Volvemos otra vez al ámbito de lo que es el administrador de empresas turísticas.
al ámbito de esas tres palabras: administración, empresa y turismo. Referirla en un cuadro sinóptico. Ahí también iba referido la división del trabajo y la coordinación de la misma, la organización formal e informal que se desarrolla dentro del turismo, los rasgos característicos de las organizaciones turísticas, ¿sí? De, reflejado en un cuadro donde la organización es el punto y el atractivo del mismo, y eh, y los diferentes con eso que se relaciona con el entorno, el conjunto de individuos, intereses por la supervivencia dentro del área administrativa, la orientación a algún objetivo y la estructura interna. Y sobre todo, el desarrollo con fines de lucro dentro del ámbito turístico. En eso dimos la diferente conceptos, que es ánimo de lucro, que son las empresas privadas, y las empresas públicas y sin ánimo de lucro, las organizaciones benéficas, y administración, organismos, universidades públicas, etcétera, que se manejan dentro de lo que es la administración de empresas. También hablamos de los conceptos, elementos, funciones, objetivos y tipos de empresa. El concepto de la empresa, hablamos que era difícil establecer una única y definitiva definición de empresa, ya que es una entidad compleja que ha sido estudiada por distintas disciplinas, destacando cada una de ellas distintos aspectos de la misma. Y también podemos decir que en el ámbito turístico, a nivel de empresa, pues hay diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de desarrollo y diferentes tipos de manejo. Un ejemplo, vámonos hacia el ámbito hotelero. Un hotel que maneje un complejo turístico, vacacional, tipo resort y tipo de condominio, pues hay diferentes tipos de empresas dentro de una misma organización, ¿sí? Y aparte de eso, la hotelería. Entonces, fíjese nada más poniendo como ejemplo esa área, ¿sí? A nivel de un resort. Y si nos vamos a nivel de una operadora turística, pues las operadoras turísticas también tienen diferentes ámbitos. Está la guiatura, está la venta, hay operadoras turísticas que también realizan ventas de pasaje. Habían otras, yo me acuerdo que hace años, hace más de 25 años, habían empresas de agencia de viajes que también hasta se encargaban de solicitar la visa para ciertos países. O sea, si nos podemos ver, hay diferentes ámbitos que compiten dentro de la misma empresa y que se desarrollan dentro del mismo sentido de la organización de la empresa. Las diferentes unidades de producción, los diferentes jefaturas o departamentos, unidades que manejan la empresa, como la unidad financiera, la unidad de toma de decisiones, eh, todo eso se va desarrollando dentro de la competencia del empleado como administrador de esa empresa turística. Hablamos también de los elementos de la empresa turística, que esos elementos los nombramos cada uno, que son el componente humano, los bienes económicos técnicos, la estructura organizativa, el dinero y capital, los fines y objetivos, elementos intangibles. Todo eso iban enmarcados dentro de lo que son los eh, diferentes elementos que manejan la empresa turística. Las funciones de la empresa, pues también lo vimos en el tercer capítulo, que fueron esas funciones relativas en cuanto a las compras y aprovisionamiento, porque la empresa turística o el administrador de la empresa turística va a manejar todo lo que corresponde a la administración, y entre eso va a estar este, la logística, la parte operacional, la parte comercial, hasta la parte de investigación, la parte financiera y hasta la gestión de personal tienen que manejarlo. Ya como último módulo, último objetivo, teníamos la actividad que era
un segundo cuestionario, que era un cuestionario muy sencillo y que iba referente a lo que era el administrador. Porque la primera pregunta que yo les pregunté ahí, ¿qué era la fatiga? Ustedes dirán, ajá, ¿qué tiene que ver la fatiga con, con el administrador de empresas turísticas? Mucho. O sea, y eso se explicó. Acuérdese que el administrador de las empresas turísticas en los diferentes ámbitos y actividades que tienen relacionado, está el manejo de personal, el movimiento de lo mismo en alta temporada. Y tenemos que hay personal que se fatiga, hay personal que no aguanta presión o no sirve para manejar presiones en el mismo. Todo eso va relativo ahí, por eso era, ¿qué es el concepto de fatiga? ¿Qué es el concepto de autoridad? El administrador de empresas turísticas delega autoridad, tiene autoridad, maneja la parte autoritaria y lo que es de ahí para abajo, todo lo que concadena al mismo, que es una cadena de mando. Eso también está estructurado dentro de las empresas turísticas. La jerarquización, en qué consiste la visión estratégica, cómo aplica la administración en el sector turístico, que era una pregunta muy importante y la coloqué un poquito más grande. ¿Qué hace un administrador de empresas turísticas? ¿Por qué se debe administrar el sector turístico? ¿Qué es administración de turismo? ¿Qué relación existe entre el turismo y la administración? El concepto de organización, ¿cuáles son los rasgos característicos de las organizaciones? ¿Cuál es el concepto de empresa? Nombre los elementos de la empresa turística, dando chance relativo a otros trabajos anteriores, que lo que tenían que hacer es volver a copiarlo. Nombre de los elementos de las empresas turísticas, cuáles son las funciones de las empresas turísticas, nombrar los objetivos de las empresas turísticas, tipos de empresas turísticas, cómo se gerencia, cómo es la gerencia turística, nombre y explique brevemente alguna de las tendencias actuales de la demanda turística, nombre y explique brevemente alguna de las tendencias actuales en las ofertas turísticas. Ese era el cuestionario sencillo y simple que ya se tenía en la última actividad. Como ustedes pueden ver y corresponder, fueron actividades sumamente sencillas, actividades que eran nada más de leer, poder desarrollarlas, actividades que iban en beneficio de la carrera y ustedes como futuros profesionales a nivel de turismo. De las clases, pues vimos los objetivos de la empresa turística, la multiplicidad de los objetivos de la empresa. Esas guías también se pasaron, tipos de empresas turísticas, según su tamaño, según su relación, su naturaleza. Di varios ejemplos a nivel internacional y nacional de empresas turísticas, cómo se manejaba el sector turístico anteriormente y actualmente con tantas tecnologías que hay. Yo hasta les expliqué a ustedes que estaban las famosas guías Atom, que esa guía era un libro bastante grueso, era hasta coleccionable tenerlo y hoy en día ustedes se meten, ingresan a internet y hasta les venden los paquetes completos sin necesidad de biografía o libros o alguna cuestión. Entonces, se ha modernizado en eso y en esa tendencia tiene que ir el futuro profesional del sector turístico. También hablamos sobre las particularidades de las empresas turísticas, que hablamos sobre la estacionalidad, la imposibilidad del almacenamiento, la elevada inversión necesaria e inflexibilidad y también dimos explicaciones sobre las inversiones que tenían ciertos elementos turísticos y ciertas empresas transnacionales y tenían poca inversión, pero tenían un gran desarrollo turístico y una complejidad en su capital de ingresos en comparación con otras empresas turísticas que habían hecho una gran inversión y no habían tenido los ingresos. Es más, ustedes mismos pueden averiguar por el mismo internet de esas grandes empresas turísticas con grandes complejos hoteleros y hoy en día están abandonados. La elevada inversión necesaria e inflexibilidad
que habían de algunos sectores turísticos, localización próxima a los recursos turísticos, importancia de los recursos humanos, cambio en los gustos y expectativas de los clientes, importancia de los procesos de intermediación. Hablamos mucho sobre lo que era la organización, el concepto. Acuérdense que el profesional del administrador de la empresa turística debe trabajar muy organizado, manejar todos los que son los conceptos administrativos. También hablamos sobre el entorno general, los factores económicos, factores geográficos, los factores tecnológicos, factores político-legales, los factores socioculturales, factores medioambientales y diferentes factores que hoy en día en el ámbito turístico se están desarrollando y que de alguna u otra manera han afectado este ámbito internacional turístico, de los cuales venimos saliendo ahorita o estamos todavía en plena pandemia y vivimos una época, un periodo de tiempo bastante prolongado, donde prácticamente en algunos países, no en todos, pero sí en algunos países, se paralizó el turismo en sí. Entonces, se buscaron otra alternativa turística. Como yo lo he comentado muchas veces en clase, totalmente el turismo, sí, es verdad, no se paralizó, pero sí hubo bastantes pérdidas a nivel internacional y hubo países hay países que viven prácticamente del turismo. Y entonces fue bastante golpeado y que hoy en día quedan esas secuelas. Algunas empresas murieron a raíz de la pandemia, otras empresas se desarrollaron, otras empresas tuvieron creatividad para otro ámbito dentro de la misma área turística, y todo eso fue reflejo de esas grandes organizaciones y esos excelentes administradores que trabajaron durante este tiempo en plena pandemia, buscando otra alternativa, buscando otra alternatividad en cuanto a los ingresos turísticos y en cuanto a esa función del cliente. Que nadie esperaba esto, sí es verdad. Fueron muy pocos los que se previeron y visionaron, porque lo he escuchado y lo he visto, de personas que estaban preparadas para una situación igual o similar a lo que pasó con la pandemia. Eh, que los sectores fueron afectados, sí. Y vuelvo y lo repito, uno de los sectores más afectados que incidió en cada uno de los países y en el mundo fue el sector turístico. Creo que de esta situación que se generó a nivel internacional, eh, que se dio mucho aprendizaje y se dieron previsiones para situaciones a futuro que, esperando que no se vuelvan a reflejar, este, tomen las debidas precauciones de lo mismo. Bueno, muchachos, hasta aquí termino en este periodo de clase, quedando completamente a su orden, a su disposición. La plataforma queda abierta hasta esta semana. Quedan unos días más para que entreguen trabajos, esperando que puedan desarrollar los mismos para que obtengan su nota y puedan continuar con las otras fases venideras. De mi parte, quedo a su orden, a su disposición. Mis datos quedaron en la misma eh, aula virtual que ustedes ingresan, y deseándole el mayor de los éxitos a futuros materias y cátedras. De mi parte, pues un gran abrazo, bendiciones y bueno, que continúen y sigan desarrollándose en este ámbito. Felicidades, hasta pronto.